Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión. Capítulo 3. Video 1. Transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental, el Kybalión. Como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química, y, de la psicología mística, la psicología moderna. Mas, no debe suponerse que los antiguos fueron unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides, una relación estrechísima entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoraban la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas, y sobre todo en ciencia psíquica, la que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy en día, y haciéndoles confesar al fin que, después de todo, bien puede haber algo de cierto en ello. Lo cierto es que, además de la química, astronomía y psicología, esto es, la psicología, en su aspecto de función cerebral, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía, que se llamó alquimia, y de la psicología trascendental, titulada psicología mística, y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, siendo este último el único que conocen los hombres de ciencia modernos. Entre los muchos aspectos y tópicos de conocimientos secretos de los hermetistas, se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Dice el diccionario Webster, transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformarse en otra cosa, y de acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar
o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, en otros, así que podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental, y si preferís el término, una forma especial práctica de psicología mística. Mas esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica, en el plano mental, es tan importante en sus efectos, que de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre, y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el de mentalismo, que afirma que el todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente, y el universo en sí mismo es una creación mental, esto es, existe en la mente del todo. Consideraremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos, suponiendo que dicho principio fuera cierto. El Kybalión continúa en capítulo 3, video 2. Compártelo. Suscríbete. Gracias.